Y vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, eso sí, vía Skype. Yo le doy ya la bienvenida a Córdoba TV a José María Galán. Él es profesor del grado de Enfermería del Centro Universitario San Juan de Dios en Bormujos, en Sevilla. ¿Qué tal está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Un placer charlar con usted este ratito y además de un tema pues bastante interesante, porque en este caso vamos a hablar de cuando llega el momento, ese momento que todos esperamos que llegue lo más tarde posible, de tener que decir adiós a un familiar o incluso plantearse ese momento propio, ¿no?, de la partida y de cómo enfrentarnos ante esto. ¿Cómo podemos poner el asunto sobre la mesa? Bueno, esto es una realidad que nos toca a todos, ¿eh? Nadie se va a librar de ella. Lo que ocurre es que no nos gusta, lógicamente, pensar mucho en cuando pueda llegar ese momento. Sí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, pues que en la sociedad en la que estamos normalmente no se habla del morir y de enfrentar esta situación, y además se oculta un poco las situaciones de muerte. Por lo Sí. tanto, no tenemos un aprendizaje social sobre cómo afrontar estas situaciones, y cuando llega el momento nos vemos un poco a veces desbordados, ¿no? Entonces, lo primero sería, bueno, pues tomarlo con naturalidad, es decir, es una cosa que ocurre, Sí. que ocurre, de hecho, ¿no? Entonces, y que es dura, es dolorosa, pero que tenemos que tratar de enfrentarla de la mejor manera posible, ¿no? Hombre, hay que ver también que la persona que se marcha, Sí. que va a morir, tiene sus necesidades. Es decir, lo que es una pena es estar viviendo esa situación en soledad y sin poder comunicarse con sus seres queridos porque nadie quiere hablar del asunto. Sí. Entonces, abrirse a esa posibilidad, porque ahí van a surgir conversaciones que no se olvidan y que nos van a ayudar luego al duelo, ¿no?, a la Sí. despedida, y a asumir un poquito la pérdida de esa persona. Y después nos vamos también a comprender cuál es la vivencia que está teniendo, Sí. pudiendo acompañarla un poco más de cerca y ayudarla en lo que sea posible, ¿no? Sobre todo ayudarla y que se sienta acompañada y, en fin, con cercanía afectiva, no verse solo Sí. ante esta situación, ¿no?, que parece como que es duro, ¿no?, y es difícil. También para que acompaña no es fácil porque las emociones surgen, Sí. y claro, si verdaderamente hay afecto, cariño por la persona que va a morir, pues se pasan malos ratos, lógicamente, porque estamos en un proceso de despedida, pero que Sí. hay que saber, digamos, situarse, ser fuerte y bueno, pues hacer este servicio al que se va, ¿no? Porque en realidad lo que estamos intentando ayudarle al que se va para que, bueno, para que la experiencia que tenga sea lo más tolerable desde el Sí. punto de vista humano, Sí. ¿no? Eso es lo que puedo decir así de entrada. Aquí además quienes tienen un papel importante son los profesionales de la medicina que van a acompañar tanto en este caso a la persona que se marcha como también a los familiares que tienen que pasar por el peor de los momentos, que es decirle adiós a un ser querido. Es importante que se encuentre apoyo, ¿no?, en este personal médico y sobre todo que ellos estén capacitados para ofertar ese apoyo. Pues sí, la verdad que sí, que pues los profesionales sanitarios hemos de estar entrenados, ¿no? Y hemos de estar atentos a estas situaciones y no pasar de puntillas sobre ellas, sino tratar de acompañar tanto al enfermo como a la familia, y también procurar que el paciente en fin, que esté en la situación más confortable posible, con la mejores situaciones, es decir, sin molestias, sin dolor, con un soporte emocional adecuado y con una situación en la que sea soportable, que no sea insoportable, porque a veces depende de la causa de la Sí. muerte o de la enfermedad que se esté padeciendo, puede haber procesos del morir que son duros de enfrentar. Entonces necesitan de ayuda profesional y los profesionales hemos de estar preparados para darla. Está todo el movimiento de cuidados paliativos. Sí. Bueno, precisamente ahora el director del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos es un médico de allí del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Sí. Se está tratando de formar a todos los profesionales en este asunto, sea quienes sean. Es decir,
que un profesional de la salud debe de tener conocimientos para atender el dolor, para atender la sintomatología, Sí. digamos, el sufrimiento emocional, y a tanto del paciente como también de la familia, ¿no? Y preparar el duelo de manera que sea lo más humanamente posible y que Sí. no sean situaciones desagradables o de las que uno guarde un recuerdo negativo, ¿no? O muy negativo por el sufrimiento que haya podido pasar el ser querido. Precisamente, Hace falta sí. concienciar a los profesionales, porque muchas veces los profesionales no se nos ha formado para esto y en el día a día tampoco a veces muchos están atendiendo personas en el final de la vida y por lo Sí. tanto les coge un poco a veces con poca experiencia o con poca motivación y eso hace falta concienciar para que, bueno, para que realmente esa atención se dé, ¿no? Y se dé Sí. profesionalmente con eficacia. José María, precisamente hablando de la formación de estos profesionales, se han desarrollado unas jornadas en Granada por medio de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, donde se han expuesto, ¿no?, estos temas de los que nosotros estamos hablando esta tarde aquí, además hace justo unos días, a final del mes de marzo. Sí, sí, nosotros estamos muy preocupados por el tema del sufrimiento. Es Sí, decir, eh, una cosa es el dolor físico, que sí. está claro que hay que tratar de eliminar y de contrarrestar con medicación, con tratamientos, etcétera. Pero otra cuestión es cómo vive la persona esa situación. Y la Sí. vivencia puede ser de serenidad y de paz o de angustia, de miedo, de sufrimiento, de dolor, de depresión, de dolor espiritual más que Sí. o psicológico, más que de dolor físico. Entonces, claro, esto a veces provoca que la gente se desespere Sí. y haya situaciones en que uno pierde la esperanza y pierde la motivación por seguir viviendo. Claro, porque no ve tranquilidad en su vida, no ve serenidad, ni ve un contenido vital que le atraiga, Sí. no hay una expectativa de, digamos, de tener un futuro, digamos, un poquito con algún aliciente vital, ¿no? Con un proyecto vital, con unas metas vitales. Y todo eso puede provocar sufrimiento, un sufrimiento que Sí. técnicamente ya se está hablando del sufrimiento espiritual, que no solamente tiene que ver con lo religioso, que a veces también, sino cuando hablamos de espiritualidad en el mundo de la salud, últimamente lo que se está hablando es de toda esa dimensión del ser humano que busca el sentido de su vida, Sí. el propósito, el significado de la existencia y el llenar la vida de un proyecto, digamos, en fin, que no sea satisfactorio para estar en la vida contentos y relacionados también con nuestros seres Claro. queridos, con nuestras amistades, socialmente. Y todo eso, si se pierde y se altera, se Sí. puede generar un vacío, lo que se llama un vacío existencial, una situación negativa Sí. que nos lleva a un sufrimiento que a veces es muy intenso. Y claro, esas personas desesperadas, pues a veces le entran ganas de, no sé, de llegar a la muerte antes de que le toque. Y Sí. eso creo que es doloroso y hay que intentar evitarlo Evitarlo, a medida en claro, que podamos, ¿no? por De todos eso se los trataba en la medios. jornada y de lo que hoy en día las ciencias de la salud dicen sobre todas estas cuestiones. Sí. ¿Y con qué se han quedado ustedes de esta jornada? ¿Cuál es el resumen así rápido que se puede hacer? Bueno, que tenemos un compromiso, realmente lo que decía antes, un compromiso profesional para no abandonar al paciente a su suerte y no abandonarlo no solamente desde el punto de vista de su tratamiento físico-biológico, sino también desde la perspectiva psicológica, Sí. social, espiritual y religiosa. Es decir, que hay que atender a estas personas integralmente. Y claro, hay que saber también cómo hacer esto, de un modo profesional y respetando, por supuesto, los valores, los deseos y las creencias de cada uno, ¿no? De cada paciente. Sí. Y de eso es un poco el resumen de lo que hemos tratado de poner un poco sobre la mesa y de cómo hacerlo. Es decir, al ser profesionales de la salud, lo que nos interesa es el modo de intervenir sobre desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Y de cuidados sobre estas situaciones. Y Sí. de eso hemos estado hablando profesionales sanitarios de la Orden de San Juan de Dios en toda España, porque ha habido gente del norte, del centro de España, del sur, de todos sitios. De Mallorca han venido, en fin, Sí. de muchos hospitales de la Orden de San Juan de Dios ha habido, porque realmente nos preocupa este asunto Sí. y queremos que en nuestros centros esta atención sea muy esmerada, y de mucha calidad para tratar de llegar realmente al paciente y no quedarnos en la superficie,
sino tratar de ayudar de verdad a las personas, ¿no? Que no tengan que llegar a desesperarse por la situación en la que están. Ese es el resumen. José María, podemos hablar de nuevo de humanización, ¿no? Que es una palabra que va tan vinculada a la orden y especialmente a ese aspecto hospitalario que tiene la propia Orden de San Juan de Dios. Sí, hombre, la Orden de San Juan de Dios se caracteriza por la sensibilidad, el compromiso y la delicadeza en el trato con los pacientes, por lo menos eso es lo que intentamos. Bueno, siempre a veces podemos tener algún fallo, como todo el mundo, pero el compromiso, la línea que llevamos es una línea humanizadora, ¿no? Sí. Entonces, esto nos la jugamos en el trato que le damos al paciente, en la apertura a sus deseos y a sus necesidades, y en los medios que ponemos a su disposición para que se sienta lo mejor posible, lo más cómodo posible, lo más aliviado posible, y también con ganas de seguir adelante en estas situaciones que la verdad es que son complicadas a veces. Vamos, no vamos a quitarle hierro al asunto, claro. Digamos la gravedad que tiene, porque a veces sí que la tiene, ¿no? Y también a la familia, porque hay que mirar un poco el conjunto, no solamente al profesional, digo a la paciente, sino también a la familia, que es una unidad que no debe de ser, en fin, fragmentada, salvo que el paciente lo quiera así, porque a lo mejor hay alguna persona que no quiere que su familia intervenga por algún motivo y tal. Bueno, eso se respeta, claro, lógicamente. También esto está independientemente de sus creencias religiosas, por supuesto, que puede tenerlas las que sean, cada uno, claro, cristianas como la Orden de San Juan de Dios o de otras religiones, musulmanes o budistas o el que sea, o que no tenga religión. O sea que ahí nosotros no tenemos discriminación en absoluto por cualquier persona que necesite de nuestra ayuda, y en ningún momento se le va a violentar su conciencia religiosa, sino por el contrario. En torno a todo este tema, y para ir terminando ya la entrevista, ¿alguna actividad en breve que vayan a desarrollar, o tienen pensado de nuevo algún otro tipo de jornada, o dar a conocer pues esta manera de tener que cuidar al enfermo y también a la familia en el último tramo de la vida? No sé si tienen pensado algo así. Bueno, nosotros tenemos cursos formativos periódicos, es decir, yo soy profesor, como dice ahí, del grado de enfermería San Juan de Dios. Bueno, pues en el Centro San Juan de Dios de Sevilla, que está adscrito a la Universidad de Sevilla, ofrecemos un máster propio de la Universidad de Sevilla sobre cuidados paliativos. Sí. Eso lo estamos impartiendo ahora mismo y tenemos 21 alumnos de distintas procedencias, y tratamos de enseñar todo esto a los profesionales sanitarios. Y el año que viene tenemos también en proyecto 2 cursos, que es, bueno, el de bioética y humanización de la asistencia, que ese ya sería la 10ª edición que organizamos, es online y que también trata en alguna de sus temas esta problemática. Y otro curso sobre atención interprofesional al enfermo crónico pluripatológico con enfermedad crónica compleja, que también tiene que ver, no es tanto el final de la vida como la vida limitada por la enfermedad crónica. También vamos a empezar un máster propio con la Universidad de Sevilla el curso que viene, o sea que a nivel formativo es lo que tratamos de hacer. Después tenemos también comités de ética asistencial en nuestros hospitales, que tratan de elaborar protocolos que tengan que ver con la atención a esta problemática, protocolos prácticos para la actuación de los profesionales, ¿no? Y recibir también consultas y dudas éticas sobre estas cuestiones para apoyar toda esta asistencia. Yo creo que esas 2 líneas son 2 líneas permanentes que tenemos, y además pues habrá que organizar alguna otra actividad en este sentido, quizás para después del verano, si es posible. Muchísimas gracias, José María, por habernos acompañado esta tarde. Enhorabuena por esa labor que desarrollan y sobre todo por ese punto de humanización que es tan importante. Gracias de verdad por estar esta tarde aquí con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables.